Gracias por tomar el curso de entrenamiento básico en los pasos del maestro. Soy Kirk Cameron. Y yo, Ray Comfort. Otra palabra para evangelismo es amor. Amor en acción. Y el hecho que estés aquí muestra que eres una persona amorosa y que te preocupas por los que te rodean y no conocen al Señor. Te preocupas por ellos y dónde pasarán la eternidad. Y el solo pensar que alguien podría pasar la eternidad en el infierno debe horrorizar aún al corazón más duro entre nosotros. Así que gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga por tu obediencia. Cada uno de nosotros se ve atrapado en las ocupaciones de la vida diaria y el evangelismo se relega en el orden de nuestras prioridades. Pero vamos a mirar algo que las alineará. ¿Te es fácil amar y adorar a Dios? Cuando piensas en lo hermoso que es Dios, cuán maravilloso es, y el amor que Él ha expresado hacia nosotros en la cruz, es fácil adorar a Dios. Es tan natural para un cristiano adorar al Señor como lo es para una flor abrirse a la luz y el calor del sol. Es fácil para mí decir te amo, Señor, pero no es tan fácil demostrar ese amor obedeciendo sus mandamientos. Sus mandamientos de buscar y salvar a los perdidos, la razón por la que Jesucristo vino a la tierra. La Biblia dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La razón por la que nosotros como iglesia existimos en la tierra es para ser testigos de Jesucristo. Y Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Sabes, Kirk? Si esa comisión solo se la hubieran dado a los primeros 11 discípulos, el Evangelio se hubiera desaparecido al morir los discípulos. Antes bien, ese Evangelio fue dado a toda la iglesia. Se nos manda a todos como cristianos ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero hay un problema, y te diré cuál es. En su libro El Avivamiento Venidero, Bill Bright dijo que solo el 2% de los cristianos en América comparte su fe con nosotros regularmente. Solo el 2%. Parece que la gran mayoría del cuerpo de Cristo lee mucho y adora, y no se preocupa ni por el clamor de los impíos ni su perdición. O bien no sabe qué decir, y por lo tanto no comparten su fe. Oswald J. Smith dijo, oh, mis amigos, estamos cargados con innumerables actividades en la iglesia, mientras se descuida casi por completo el trabajo verdadero de la iglesia, la evangelización y el ganar a los perdidos. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si estamos acercándonos a Él de labios solamente, pero permanecemos lejos de Él en nuestros corazones, rehusando hacer aquellas cosas que nos ha mandado hacer, entonces Él no es nuestro Señor y se alejará de nosotros el día del juicio final. A pesar de nuestro sacrificio de alabanza, clamaremos a Él, Señor, Señor, y nos dirá, apartaos de mí, yo nunca os conocí. Ahora piensa en aquellos que conoces que no son salvos. ¿Una colega? ¿Tu madre? ¿Tu padre? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? Y piensa en su terrible destino. Ahora piensa en nuestra negligencia en el deber. Charles H. Spurgeon dijo, si no tienes deseo alguno para que otros sean salvos, entonces tú mismo no eres salvo, eso es seguro. Escucha estas palabras que te hacen pensar, si no tienes deseo alguno para que otros sean salvos, entonces tú mismo no eres salvo, eso es seguro. ¿Qué crees que pasa cuando muere alguien? No lo sé. ¿Crees que existe el cielo y el infierno? No lo sé. ¿Nunca piensas en la vida y la muerte? Todo el tiempo. Bueno, alguna forma de vida después de la muerte, la verdad no lo sé. ¿Crees en el cielo y el infierno? Sí, el cielo y el infierno están aquí. Cuando alguien muere, ¿no va ni al cielo ni al infierno? No. ¿No hay esperanza de vida después de morir? Yo no creo en la vida después de la muerte, no creo en eso. La vida después es un corazón, el sentimiento de amor que tenemos para con la gente o que dejamos atrás. Todas las cosas buenas que hacemos para todos. Creo que si hubiera cielo, yo iría al cielo. ¿Crees que tú irías al cielo? Sí, porque soy una persona muy buena. He hecho muchas cosas buenas. Trato de ayudar a todos. Hago buenas obras siempre. Tal vez tú, al igual que muchos, oras pidiendo avivamiento. Y eso es bueno. Pero si pedimos avivamiento y no compartimos nuestra fe, si relegamos el avivamiento a un soberano mover de Dios, entonces en esencia le estamos diciendo: Dios, sabemos que tu palabra dice, id al mundo y predicad al Evangelio, pero nos quedaremos aquí para orar.
Sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero nos quedaremos aquí, porque es más fácil hablar con Dios de los hombres que hablar con los hombres de Dios. Debemos poner pies a nuestras oraciones. Oigan lo que la Biblia dice. Cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles, en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Si amamos a la gente, debemos hacer algo al respecto. Piensa en la luna. La luna es solo una bola de tierra que Dios ha puesto en el cielo y refleja la luz del sol en esta tierra oscura. Pues la iglesia es un poco como la luna. Donde hay tierra, Dios ha exaltado y reflejamos la luz gloriosa del Evangelio en esta tierra oscura. Pero la luna hace más que solo reflejar la luz. De hecho, gobierna las mareas de la tierra y bajo su mano, Dios ha dado a la iglesia la habilidad para gobernar las mareas del avivamiento. A.W. Pink dijo: es verdad que muchos están orando por avivamiento mundial, pero sería más oportuno y más bíblico que la oración se hiciera al Señor de las Mies para que levantara y lanzara obreros quienes predicasen fielmente y sin miedo esas verdades que son intencionadas para producir un avivamiento. Una de las primeras cosas que Jesús dijo a sus discípulos fue: venid a mí y yo haré que seáis pescadores de hombres. En cuanto a la pesca, tú vas a los peces. No esperas que los peces vengan a ti. Puede que salten a tu barco, pero es muy improbable. Así que todo cristiano, sin excepción, debe tener su propio lugar de pesca. Pescamos tratando de alcanzar a nuestros amigos y familiares. Pero cuando Cristo dijo: id a todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, se trata de los desconocidos. Doy gracias a Dios de que los discípulos no se quedaran en el aposento alto solo adorándolo y esperando que la gente los visitara. Fueron al mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, estos chicos no saben que los estamos filmando. Solo los detuvo Rey y les dijo: oigan, si me contestan algunas preguntas correctamente, les daré dinero gratis. Y les está haciendo preguntas solo para que se abran. Ahora va a empezar con lo espiritual. ¿De dónde son? Dijeron que nací aquí, pero nací en Bangladesh. Ok, ¿cuál es la capital de la India? Nueva Delhi. Sí. Calcuta. ¿No están seguros? Oh, lo siento, es Nueva Delhi. ¿Puedo dárselo? No, dáselo a él. Mejor dáselo a él. Pues les diré algo. ¿Nunca han pensado en la vida después de la muerte? No he pensado mucho en eso. ¿Tú has pensado en No. ello? ¿Tienes algún pensamiento de la vida y la muerte? Yo creo en un Dios y creo que cuando alguien se muere, cuando te toca, te toca. En cuanto toca tu número, te toca. ¿Qué tal tú? No. ¿Tú piensas que Dios existe? No lo sé. Así que han pensado en ello. ¿Y tú has pensado? Tú obviamente no has pensado en eso. No lo he pensado. Pues déjenme decirles, en unos 30 segundos puedo comprobarles que Dios existe. ¿Ah, sí? No. Cuando miras un cuadro pintado, ¿cómo sabes que hubo un pintor? El cuadro existe, ¿verdad? ¿Cómo ¿Entienden? sabes que era un cuadro pintado? ¿Ves lo que digo? Él no ha pensado en eso. Cuando miras un edificio, ¿cómo sabes que hubo un constructor? El edificio es prueba de que hay un constructor y la creación comprueba que hay un creador. Sí. Y tu conciencia te dice cuando haces el bien o el mal. Volvamos a lo de una buena persona. Ok. Si has dicho alguna mentira, te hace un mentiroso. ¿Alguna vez has robado algo? Sí, ¿Y eso qué te hace? un ladrón. Un ladrón, ok. Aún no te estoy preguntando si crees en Dios. Cristo dijo que cualquiera que mira a una mujer con codicia ya es adúltero en su corazón. ¿Alguna vez has mirado a una mujer con codicia? Ya me arruiné. En serio, ¿quién no? Todos lo hemos hecho. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? Sé que no crees en él. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Billy. Billy, yo soy Rey. ¿Sabes lo que Dios hizo por ti para que no tuvieras que ir al infierno? Pues sí, me crié católico, así que sé toda la tesis de la Biblia. Entonces, ¿qué hizo? ¿Murió en la cruz? Tomó tu castigo sobre sí para que tú fueras libre. Pues todo eso es teoría. Y ahora comparte el Evangelio. Una vez que entiendas que has pecado y que Dios hizo provisión para tu perdón, entonces tiene sentido. Pues ¿No sí. tiene sentido? Sí, creo en eso. ¿Tienes una Biblia? Sí, tengo. De hecho, tengo tres tipos diferentes. ¿Por qué no la lees para que pienses por qué te Sí, estoy lo haré. hablando así? Así que lo que Rey está haciendo ahora es animarlo a que lea su Biblia. Dijo que se crió católico y Rey realmente quiere que empiece a pensar seriamente en estas cosas porque dice, pues, si la palabra de Dios viene a mí la creeré, pero en su próximo aliento dice, he determinado que no hay Dios. Así que a veces es interesante razonar con una persona, pero seguro que su conciencia ya lo hizo. Él entiende que va a necesitar el perdón de Dios el día del juicio y ha oído del Evangelio y ahora tú oras para que el Espíritu Santo traiga convicción a su corazón y lo guíe a la salvación.
Si miras a estos tipos, se están divirtiendo en grande. Nadie ha sido ofendido. Esa es una oportunidad exitosa para testificar. ¿Puedes imaginarte si estuviera dormido en mi casa y me despertara a medianoche y me diera cuenta que la casa del vecino mío estaba en llamas? Me levanto, me pongo los zapatos, corro a su casa y de repente me preocupo. Oh, no los quiero ofender. Así que suavemente toco en la puerta y digo, discúlpeme, solo quiero que sepan que mi nombre es Kirk y yo realmente me preocupo por ustedes y tal vez quieran venir a mi casa. No que haya nada malo con su casa, no quiero alarmarlos, pero pues mi casa es muy cómoda y puede que les guste mucho más allá. Pero no hay presión, como ustedes se sientan mejor. ¿Cómo sería eso? Eso no tiene sentido. No. Si la casa de alguien estuviera en llamas, irías corriendo para allá con toda tu energía y golpearías a su puerta. Quieres alarmarlos, quieres despertarlos. Correcto. Quieres que tengan miedo. Tocas una ventana o rompes una ventana incluso. Los sacarías a fuerza debido a tu preocupación por ellos. Absolutamente. Los amas. ¿Cómo vamos a aplicar esto al evangelismo? ¿Correr por la calle gritando, arrepiéntanse porque irán al infierno? Tienes razón, no podemos hacer eso. La gente pensará que somos lunáticos. Y tal vez lo seríamos. Es verdad. Y eso es exactamente lo que vamos a enseñarte a hacer. Cómo compartir tu fe de manera eficaz y bíblica para poder razonar con la gente. Aprender a circunnavegar, rodear el intelecto de la persona, el asiento de argumento y hablar directamente a la conciencia. El asiento del conocimiento del bien y el mal. Eso hizo Jesucristo y es increíblemente poderoso y efectivo. Y vamos a enseñar a los cristianos cómo comprobar la existencia de Dios. Es decir, puedes comprobar a Dios bíblicamente, científicamente, sin apuntar hacia las Escrituras o mencionar la fe. Enseñaremos a la gente a hacer eso para que no se sienta intimidada por presunto intelectualismo. Muchos cristianos tienen miedo de compartir su fe, y eso es comprensible. No se sienten equipados. Si armas a cualquier soldado con un plumero y lo mandas al calor de la guerra moderna, no se va a mostrar muy valiente. Pero dale armas último modelo, y esas armas le darán valor. Queremos compartir contigo lo que Charles Spurgeon llamó nuestro auxiliar más grande, nuestra arma más grande. Te enseñaremos a circunnavegar ese asiento de las discusiones. Eso significa que ese tío Arturo, que siempre se muestra antagónico hacia el cristianismo el Día de Acción de Gracias, ahora puede ser alcanzado por el Evangelio, porque no vas a ir tras su intelecto, ese asiento de las discusiones, sino hablar directo a su conciencia. Tú estás sintiendo algo de convicción, porque quizá no has estado compartiendo tu fe tanto como deberías. Quizá hubo un tiempo en tu vida cuando estabas emocionado acerca de compartir el Evangelio. Pero con el paso del tiempo te desanimaste porque las cosas no marcharon tan bien. Tal vez metiste la pata, tal vez alguien se ofendió por el modo en que dijiste algo. O te sentiste tonto más de una vez por no tener la respuesta a sus preguntas. Quizá aún has visto una relación estropeada porque hablaste de las cosas de Dios. Por lo tanto, tu fe se ha vuelto más personal para ti. Es simplemente una cosa privada y te has resignado a simplemente vivir la vida. Pero yo sé que probablemente hay algo muy dentro de ti, como lo hay en mí, que dice, me preocupa la gente y no quiero que vayan al infierno. Si solamente pudiera encontrar las palabras y la capacidad de alcanzarlos. Te vamos a enseñar cómo conquistar tus temores. Te enseñaremos a dirigirte a la conciencia de la persona, evitando el 99% de las discusiones. Y vamos a poner las herramientas en tus manos que te darán una gran valentía. ¿Has escuchado las estadísticas acerca de que millones de personas han decidido recibir a Cristo? ¿Has escuchado que parece que la iglesia aumenta en número? Pues bien, queremos compartir un secreto contigo. Se llama la tasa de alejamiento. Del 80 al 90% de los que toman la decisión de recibir a Cristo, ahora se están alejando de la fe. Eso significa que el evangelismo moderno y los métodos que usa para atraer a las personas a la iglesia produce de 80 a 90 de aquellos a los que llamamos deslizados entre cada 100 decisiones por Cristo. Te voy a dar un ejemplo. Hace algunos años, una denominación de renombre en Estados Unidos logró conseguir 294,000 decisiones para Cristo. 294,000. Desafortunadamente, solo pueden encontrar 14,000 en comunión. No pudieron dar cuentas por 280,000 de sus decisiones. Y estos son resultados evangelísticos normales y modernos, desde las iglesias locales hasta las grandes cruzadas. Y creemos que esta tragedia sucede no por la falta de seguimiento, sino
Más bien porque la iglesia se ha apartado de la manera bíblica de presentar el Evangelio, como lo hizo Jesucristo. Así que miremos ahora cómo el acercamiento de Jesús fue radicalmente diferente de los típicos métodos modernos. En Marcos 10, versículo 17, tenemos la historia de un joven rico, quien se acerca a Jesús y le dice: «Buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Ahora, no sé tú, pero si me sucediera a mí, estaría muy emocionado. Esa sería una oportunidad única en la vida. Noten que Cristo no dice: «Oh, amigo mío, en tu corazón tienes un hoyo en forma de Dios que solo yo puedo llenar. Y si dijeras esta oración y me pidieras que entre en tu corazón, tendrás amor, gozo, paz e irás al cielo a morir». No, Cristo comenzó diciendo: «¿Por qué me llamas bueno si no hay ninguno más que uno? Y ese es Dios». Así que corrigió a este hombre en su entendimiento de la palabra bueno. Y entonces Él le indicó los 10 mandamientos. Le dio 5 de ellos. Le dijo: «¿Tú conoces la ley?». Le dijo: «No mentirás, no hurtarás, no matarás, no serás adúltero, no defraudarás, honrarás a tu padre y a tu madre». Y el joven le dijo: «Maestro, he guardado eso desde mi juventud». Y luego Jesús le indicó la esencia del primer y segundo mandamiento. Y dijo: «Hay una cosa que aún te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás el tesoro en el cielo. Y ven y sígueme». Y la Biblia dice que el hombre se fue triste. Y yo pienso dentro de mí, ¿qué no sabía Jesús que nadie puede guardar los 10 mandamientos? ¿No somos salvos por guardar la ley? Somos salvos por gracia. ¿Por qué le habló así? Digo, no habló del amor de Dios, de la gracia de Dios, no oró con él. Ni siquiera le dijo algo como: «Espera, regresa, ¿no quieres venir a mi casa este fin de semana a un cordero asado para que pueda establecer una relación contigo sin polémica y sin condiciones?». A mí me parece que Jesús quizás se hubiera beneficiado de un curso de evangelismo por amistad. Mas ese fue mi entendimiento poco profundo e inmaduro de lo que él hacía. Él utilizaba un principio que prepara al corazón para la gracia. Es un principio que ha sido utilizado por Charles Spurgeon, John Wesley, George Whitefield, y convierte al alma conforme a la Biblia, mostrando a cada persona el por qué necesita al Salvador. Es una clave que cambia todo. Y es por eso que el enemigo no quiere que la tengan. Es algo que el enemigo ha torcido a través de los años, lo ha usado mal y lo ha escondido, de manera que parte de la iglesia no sabe que existe. Es por eso que lo llamamos lo que el diablo no quiere que sepas. Así que por favor, mírenlo y escuchen atentamente y no se dejen distraer por nada. La Biblia nos dice en el Salmo 19, verso 7, «La ley del Señor es tan perfecta que convierte al alma». ¿Qué dice la Biblia que es tan perfecta y hasta convierte al alma? Esta escritura lo hace muy claro. La ley del Señor es tan perfecta que convierte al alma. Para ilustrar la función de la ley de Dios, miremos la ley civil por un momento. Imagínate si yo te dijera: «Tengo buenas noticias para ti. Alguien acaba de pagar una multa de $25,000 por exceso de velocidad por ti». Es probable que me mires y digas: «Esas no son buenas noticias, no tiene sentido. Yo no tengo una multa de $25,000. ¿Ves? Es probable que mis buenas noticias no fueran buenas porque parecería tonto. Pero más que eso, también suena ofensivo, porque estoy insinuando que has quebrantado la ley cuando crees no haberlo hecho. Pero si te lo dijera así, podría tener más sentido. En tu camino hacia acá, un policía te vio yendo a 55 millas por hora en una área apartada para una convención de niños ciegos. Habían 10 señales claras indicando que 15 millas por hora era la velocidad máxima. Pero tú pasaste por ahí a 55 millas por hora. Lo que hiciste fue muy peligroso. La ley estaba por actuar cuando alguien que ni siquiera conoces llegó y pagó la multa por ti. Tú eres muy afortunado. Puedes ver que el decirte primero lo que has hecho mal realmente hace que las buenas nuevas tengan sentido. Si no traigo información clara que violaste la ley, las buenas nuevas parecerán necias y ofensivas. Pero si entiendes que violaste esa ley, esas buenas nuevas se hacen buenas de verdad. Del mismo modo, si me acerco a un pecador endurecido, alguien con el entendimiento entenebrecido, y digo: Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, será necedad para él
y ofensivo para él. Necedad porque no tendrá sentido. De hecho, la Biblia dice que la predicación de la cruz es necedad para aquellos que perecen y ofensivo porque estoy insinuando que él es pecador cuando él no cree serlo. En lo que a él concierne, hay otras personas mucho peores que él. Pero si tomo el tiempo para seguir los pasos de Jesús, quizás tenga más sentido. Si tomo el tiempo de abrir la ley divina y mostrarle al pecador precisamente lo que ha hecho mal, que ha ofendido a Dios traspasando su ley, entonces cuando se queda, como dice Santiago, convicto por la ley como transgresor, las buenas nuevas de haberse pagado la multa por él ya no serán necedad, no serán ofensivas, serán el poder de Dios para salvación. Con ese pensamiento en mente, veamos Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están debajo de la ley, para que toda la gente cierre la boca y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Allí está una función de la ley, es cerrar la boca del pecador. Detener a la persona de justificarse diciendo, hay otra gente mucho peor que yo, no soy mala persona. No, la ley cierra la boca de la justificación y deja a todo mundo, no solo a los judíos, sino a todo mundo culpable ante Dios. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado ante él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos dice qué es el pecado. La tragedia del evangelismo moderno es que a finales del siglo pasado, cuando se deslizó a la ley y su habilidad de convertir el alma y llevar a la gente al Salvador, el evangelismo moderno tuvo que encontrar otra razón por la cual la gente se acercara a él. Y el tema que fue elegido para atraer a la gente a Cristo fue la promesa de una vida mejor. El Evangelio se ha degenerado a Jesucristo te dará amor, gozo, paz, realización y felicidad duradera. Para ilustrar que no es bíblica la naturaleza de esta enseñanza popular, una que yo mismo solía enseñar, por favor escucha la siguiente historia, porque la esencia de lo que estamos diciendo gira sobre este punto en particular. Dos hombres están sentados en un avión. Al primero le dan un paracaídas diciéndole que se lo ponga para que mejore su vuelo. Está escéptico al principio, ya que no ve cómo ponerse un paracaídas en un avión podría mejorar el vuelo. Un rato después, decide averiguar si es cierta la afirmación. Al ponerlo, nota el peso sobre sus hombros y ve que tiene dificultad en sentarse derecho. Sin embargo, le dijeron que el paracaídas mejoraría su vuelo, así que decide darle un poco de tiempo. Y mientras espera, él nota que los otros pasajeros se ríen de él porque lleva puesto el paracaídas en el avión. Y como lo siguen señalando y burlándose, por fin no soporta más, se desliza hacia abajo del asiento, se desabrocha el paracaídas y lo avienta al piso. La desilusión y amargura llenan su corazón, porque en cuanto a él, le fue contada una mentira total. Al segundo hombre le dan un paracaídas, pero escucha lo que le dicen. Le dicen que se lo ponga porque en cualquier momento estaría saltando del avión a 25,000 pies. Agradecido se lo pone y no nota el peso sobre sus hombros ni que no puede sentarse derecho. Su mente está consumida por el pensamiento de lo que le pasaría si saltara sin ese paracaídas. Ahora analicemos el motivo y el resultado de la experiencia de ambos pasajeros. El primer hombre se puso el paracaídas solamente para mejorar su vuelo. Y el resultado de su experiencia fue sentirse humillado por los demás pasajeros. Él fue desilusionado y un poco amargado hacia los que le dieron el paracaídas. En cuanto a él, pasará mucho tiempo antes de que alguien consiga ponerle otro paracaídas. El segundo hombre se puso el paracaídas solo para escapar del salto que venía. Y sabiendo lo que le pasaría sin él, tiene un profundo gozo y paz en su corazón, sabiendo que se salvó de una muerte segura. Este conocimiento le da la habilidad para soportar la burla de otros pasajeros y su actitud hacia aquellos que le dieron el paracaídas es de completa gratitud. Ahora, escuchen lo que dice el Evangelio moderno. Dice, vístanse del Señor Jesucristo. Él les dará amor, gozo, paz, realización y felicidad duradera. En otras palabras, Cristo mejorará su vuelo.
Así que el pecador responde, y con la intención de experimentar, se pone al Salvador a ver si lo que dicen es cierto. ¿Y qué recibe? Justo lo que Jesús prometió: pruebas, tribulación, persecución. Los otros pasajeros se burlan de él. ¿Qué hace él? Se quita al Señor Jesucristo. Lo han ofendido y se han burlado de él. Está desilusionado y amargado. ¿Y cómo se le puede culpar? Se le prometió amor, gozo, paz, realización y felicidad duradera. Y solo recibió más pruebas y humillación. Su amargura está dirigida hacia aquellos que le dieron las supuestas buenas nuevas. Y ahora está mucho peor de lo que estaba antes, porque ahora cree que ha aprobado a Cristo y solo recibió una gran desilusión. Otro deslizado, vacunado y amargado. En lugar de decir que Cristo mejore el vuelo, debemos estar advirtiendo a los pasajeros que van a tener que saltar del avión, que como está establecido para los que mueran una sola vez y el juicio, y cuando un pecador comprende las consecuencias horribles de quebrantar la ley de Dios, huirá al Salvador solo para escaparse de la ira venidera. Y si somos testigos verdaderos y fieles, eso debemos de predicar, que hay ira en el porvenir, que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. ¿Ves? No es un asunto de felicidad, sino de justicia. No importa qué tan feliz sea la persona o no en su estilo de vida actual. Sin la divina justicia de Cristo, perecerá en el día del juicio. La Biblia dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. ¿Ves? Así es como me di cuenta que necesitaba un Salvador. Yo tenía muchas de las cosas que el mundo ofrece, mas yo sabía que nada de eso importaría el día que estuviera frente a Dios, y que todo mi pecado se vería como evidencia de mi culpa. Sería la justicia de Cristo que necesitaría para ser salvo. Ahora, déjenme decir que la paz y el gozo son legítimos frutos de la salvación. Estos son los maravillosos y hermosos resultados de la salvación. Pero no es legítimo usar esos frutos como tu tarjeta para tu salvación. ¿Por qué? Porque si una persona viene a Dios buscando la paz y algo de gozo en su vida, pero no está quebrantado en su corazón, arrepentido por el hecho que ha pecado contra Dios Todopoderoso, no encontrará paz en Dios. No conocerá el gozo del Señor, permanecerá enemigo de Dios en su mente por medio de las obras limpias, separado de Dios a causa de su pecado. Y si seguimos dando a la gente la razón equivocada para venir a Cristo, responderá con el motivo equivocado, con la falta de arrepentimiento. ¿Puedes recordar por qué el segundo pasajero tuvo paz y gozo en su corazón? Fue porque sabía que el paracaídas le iba a salvar de una muerte segura. De la misma manera, yo tengo, como dice el apóstol Pablo, gozo y paz en creer, porque sé que de la justicia de Cristo me va a liberar de la ira venidera. Ahora, con eso en mente, miremos otro incidente a bordo de nuestro avión. Tenemos una aeromoza totalmente nueva en su primer día de trabajo y quiere impresionar a los pasajeros, y eso es exactamente lo que hace. Porque al caminar por el pasillo, cargando una jarra de café recién hervido, ella tropieza accidentalmente sobre el pie de alguien y derrama ese líquido caliente en el regazo de nuestro segundo pasajero. ¿Cuál es la reacción de él cuando toca su piel tierna ese líquido caliente? Diría, «Oh, hombre, ¿eso me dolió?» Sí, por supuesto, siente el dolor. Pero luego se pararía de su asiento, desabrochándose el paracaídas y tirándolo al piso, diciendo, «¿Este tonto paracaídas?» No, por supuesto que no, porque lo haría. No se puso el paracaídas para mejorar su vuelo, se lo puso para salvar su vida. En todo caso, el café caliente haría que se sujetara más del paracaídas, esperando con ansias el salto. Si tú y yo nos hubiéramos vestido del Señor Jesucristo por el motivo bíblico de huir de la ira venidera, cuando llegue la tribulación y la turbulencia, no nos enojaremos con Dios, no perderemos nuestro gozo y paz,
¿Por qué razón? No venimos a Jesús por un estilo de vida alegre. Venimos porque pecamos contra Dios y necesitamos a un Salvador para salvarnos de la ira venidera. Si por algo la tribulación lleva al creyente verdadero más cerca del Salvador, tristemente hay multitud de cristianos declarados que pierden su gozo y paz cuando llega la turbulencia. ¿Por qué? Son producto de un evangelio centrado en el hombre. Llegaron sin arrepentimiento, sin el cual no se pueden salvar. Piensa en la mujer tomada en el acto del adulterio. Ella había violado el 7º mandamiento. La ley clamaba por su sangre. Estaban a punto de apedrearla. La ley la condenó. Esa es una de las funciones de la ley de Dios. Condena. Puede que digas, espera un minuto. Eso no está bien. No podemos ir condenando a las personas. Bueno, es cierto. No tenemos que hacerlo. Ellas ya están condenadas. Juan 3:18 dice, el que no cree ya está condenado. La ley solo nos está mostrando a la persona en su luz verdadera. Algunos tal vez se identifiquen con esto. Tienes una mesa de madera en tu sala. La sacudes, está limpia, sin polvo. Luego abres las cortinas dejando entrar la luz del sol. ¿Qué ves en la mesa? Polvo. ¿Qué ves en el aire? Polvo. ¿La luz creó el polvo? No. La luz simplemente dejó ver el polvo. Y cuando tomamos el tiempo para retirar la cortina del lugar santísimo y dejar que la luz de la ley de Dios brille en el corazón del pecador, lo que pasa es que se ve a sí mismo en verdad. El mandamiento es una lámpara y la ley es la luz. Por eso dice Pablo en Romanos 7, versículo 13, por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En otras palabras, fue la ley que mostró el pecado de Pablo en su luz verdadera. El siguiente corto muestra lo poco que saben algunos sobre la ley de Dios. ¿Puedes nombrar alguno de los 10 mandamientos? No matarás. Sé que robar es uno de ellos. A ver, los 10 mandamientos. Creo... hay 10. Está bien, no sé. ¿Sabes alguno de los 10 mandamientos? No me sé ningún otro. ¿Puedes nombrar los 10 mandamientos? No. Si alguien no conoce la ley de Dios, no verá que su pecado es de sobremanera pecaminoso y su corazón no estará preparado para el Evangelio. Es así de fácil. ¿Qué granjero tomaría buena semilla para echarla en tierra dura? No, primero prepara la tierra, la labra. Buena semilla, buena tierra, buena cosecha. Lo que el evangelismo moderno hace es tomar la buena semilla del evangelio y echarla en el corazón de la humanidad que está aún duro y sin reforma. El evangelismo bíblico y sin acepciones es ley al soberbio, gracia al humilde. Nunca verás a Cristo dando el evangelio, las buenas nuevas, la gracia de Dios a una persona orgullosa y con justicia propia. Con la ley quebranta el corazón duro y con el evangelio sana el corazón quebrantado. ¿Por qué haría eso? Porque siempre hacía las cosas que agradaban al Padre. La Biblia dice, Dios resiste al soberbio y da la gracia al humilde. Déjenme decirlo de otra forma. ¿Qué doctor daría una cura a un paciente si el paciente no se convence primero de su enfermedad? Imagínate que soy doctor y te digo, tengo esta cura maravillosa, pero no estás convencido de la enfermedad. La vas a tirar y ¿por qué no? No la aprecias, no hay por qué apropiarla. Pero si en lugar de esto te dijera, tienes una terrible e incurable enfermedad, siéntate. Puedo ver 10 síntomas claros en tu piel. Vas a estar muerto en 2 semanas. Y tú dices, oh, ¿qué debo hacer? Y yo te digo, no te preocupes, tengo la cura. La vas a agarrar, la vas a apreciar y te la vas a apropiar porque has visto la enfermedad para que puedas apreciar la cura. La enfermedad es el pecado y la cura es el evangelio. Y si nos preocupa la gente, primero debemos tomar el tiempo para ayudarlos a ver que tienen la enfermedad y ayudarles a entender las serias consecuencias del pecado ante Dios Todopoderoso, para que aprecien la cura
del Evangelio. Ahora quiero decirles cómo yo comparto mi fe personalmente, cómo ponemos a estos principios en acción. Me gusta leer cómo Jesucristo compartía el Evangelio. Y hay un ejemplo hermoso en Juan capítulo 4 con la mujer junto al pozo, que demuestra cómo Cristo interactuó con esta mujer. Nos gusta llamarlo en los pasos del Maestro. Primero, muestra a Jesús relacionándose con esta mujer en un reino natural, hablando de cosas naturales, y luego gira al reino espiritual, habla de las cosas espirituales. Él trae convicción usando el séptimo mandamiento y luego se revela a sí mismo como el Mesías. Y trataré de seguir sus pasos, por decirlo así, hablando con alguien acerca de cosas cotidianas y después deliberadamente giraré al tema de Dios. Y en ocasiones hago esto, menciono algo religioso que ha ocurrido en las noticias, solo una pregunta general como, oye, ¿alguna vez piensas en lo que sucederá cuando mueras? ¿Crees en Dios? ¿Sabes de alguna buena iglesia? O uso algún folleto evangélico bueno para iniciar el tema de las cosas espirituales. Hace poco hice esto, estuve en un campo de golf con un amigo mío y llegamos al tema de las cosas de Dios y le pregunté, dije, ¿crees en Dios? Y él dijo, sí. Y dijo, solía ir a la iglesia cuando era niño. Luego le pregunté, ¿te consideras una buena persona? Y me dijo, sí, claro. Entonces le pregunté, ¿crees que has guardado los 10 mandamientos? Y recuerda que eso es lo que Cristo utilizó, los 10 mandamientos con ese joven rico. Y este hombre me dijo, pues he guardado la mayoría, digo, nunca he asesinado a nadie. Y estoy pensando, pues eso es bueno, estando aquí en el campo de golf. Y le pregunté, ¿nunca has mentido? Y me dijo, sí, por supuesto. Y le dije, ¿eso qué te hace? ¿Cómo se le llama? Y él dijo, un mentiroso. Y le dije, ¿alguna vez has robado algo? Ese es el 8º mandamiento. Y él dijo, no. Y a veces les digo, vamos, no te creo, me acabas de admitir que eres un mentiroso. Y dijo, ok, cuando fui más joven, sí, he robado algunas cosas. Entonces le pregunté, ¿conoces el 7º mandamiento? ¿No cometas adulterio? Pero escucha lo que dijo Cristo. Cristo dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Nunca has hecho eso? Y él dijo, sí, muchas veces. Entonces le dije, por tu propia confesión eres un mentiroso, ladrón y un adúltero de corazón. Y esos son solo 3 de los mandamientos. Hay 7 más dirigidos hacia ti. Debes de haber visto su cara. Se veía culpable, porque sabía que era culpable. Y eso es lo que hacen los mandamientos. Dejan a todo el mundo culpable. Digo, piénsalo, aún para ti, ahí donde estás sentado, ¿crees que tú has guardado los mandamientos de Dios? Mira el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Jesucristo dijo que amarás a Dios con todo tu corazón, tu mente, alma y fuerzas, de tal manera que tu amor para todos los demás viene siendo como odio en comparación a tu devoción a Dios. ¿Siempre has amado tanto a Dios? O el 2º mandamiento, no te harás imagen. Ahora, tú puedes hacer una imagen con tus manos o con tu mente. ¿Alguna vez has dicho algo así? Mi Dios es un Dios de amor y misericordia. No es un Dios de juicio y nunca mandaría a alguien al infierno. Pues si has dicho eso, tienes razón. Tu Dios nunca mandaría a nadie al infierno porque no podría. Porque Él no existe. Es un producto de tu imaginación. Tú has creado un Dios en tu propia mente con el cual estás cómodo. Has creado un Dios que encaja con tus pecados. Eso se llama idolatría. Aunque muchas personas lo llaman sus propias creencias, pero la Biblia lo llama idolatría. Y los idólatras no heredarán el reino de los cielos. O el 3er mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Nunca has tomado el nombre de Dios como maldición para expresar desprecio? Se llama blasfemia. Cristo advirtió de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Y la Biblia dice que el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. El 4º mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Yo viví 22 años sin ser cristiano sabiendo que Dios me había dado la vida y ni una vez dije, Dios, tú me has dado la vida, ¿qué quieres de mí? Y un día de 7, violé ese mandamiento. O el 5º, honra a tu padre y a tu madre. ¿Siempre has honrado a tus padres implícitamente en una forma que le agrada a Dios? O el 6º mandamiento, no matarás o asesinarás. Ahí la mayoría nos creemos inocentes. Mas Jesús dijo, cualquiera que se enoje contra su hermano
será culpable de juicio. Y la Biblia dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Ya vimos el 7º, el 8º y el 9. ¿Y quién de nosotros puede decir que no es culpable del 10º mandamiento? Codiciar o tener celos, codicioso de las cosas que pertenecen a otra gente. Y recuerda, Dios aún ve nuestro pensamiento y las obras secretas hechas en las tinieblas. Santiago 2:10 dice, cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. ¿Puedes ver cómo los mandamientos nos dejan a todos culpables? Mi amigo vio eso en el campo de golf, así que le pregunté, si Dios te juzgara por los mandamientos, ¿serías inocente o culpable? Me dijo, culpable. Le dije, ¿y eso significa que irías al cielo o al infierno? ¿Sabes qué dijo? Dijo, al cielo. Porque Dios es perdonador. Solo tienes que pedirle. Y le dije, vaya, intenta eso en un tribunal de justicia ante un juez culpable de un crimen grave. Y el juez dice, ¿qué tiene usted que decir antes de que dicte el fallo? Y te paras y dices, juez, solo quiero decir que creo que usted es un hombre bueno y por eso usted me va a dejar ir. ¿Te va a dejar ir el juez si es un juez bueno? Por supuesto que no. Es probable que diga, porque soy un hombre bueno, voy a ver que se haga justicia. Porque soy un hombre bueno, voy a ver que seas castigado por lo que has hecho. Y aquello que mucha gente espera que les salve el día del juicio es lo mismo que va a condenarlos. Porque si Dios es bueno, entonces por naturaleza Él se asegurará que se haga justicia y que la gente sea castigada por lo que ha hecho. Y la Biblia dice que Dios castigará el pecado donde quiera que esté, castigará a los asesinos y violadores, pero no se detendrá ahí. Dios es tan bueno que también castigará a los mentirosos y ladrones, adúlteros, blasfemadores y a todo aquel que viole la luz interior que Dios le ha dado a todo hombre. Le dije a mi amigo, si Dios te diera justicia, no estarías camino al cielo, ¿verdad? Sino al infierno. Fue entonces cuando colgó su cabeza y detuvo su boca que supe que la ley, los mandamientos habían hecho su obra. Él ya estaba listo para la gracia. Le dije, quiero decirte algo, traigo grandes noticias. Imagínate en un tribunal, eres culpable de un delito serio que conlleva una multa de $1 millón o cadena perpetua. No puedes pagar tu multa cuando de repente alguien entra al tribunal y paga tu multa por ti. Le dije, eso es lo que Dios hizo por ti y por mí hace 2000 años. Jesucristo entró al tribunal, por decirlo así, y pagó nuestra multa cuando sufrió y murió en la cruz. La Biblia lo dice así, Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quebrantamos la ley y Cristo pagó nuestra multa. Es así de sencillo. Y resucitó de la tumba y está sentado a la diestra del Padre. Luego le dije que Dios le manda a arrepentirse y a poner su fe en Jesucristo. Llegamos al final del campo de golf y puso su rostro en sus manos y comenzó a llorar en medio del estacionamiento, clamando al Señor por su perdón. Y eso fue algo hermoso. Al día siguiente le dijo a mi esposa, ese fue el mejor día de toda mi vida y el golf no tuvo nada que ver. Por favor, mira atentamente cómo Ray usa los 10 mandamientos en este corto para ayudar a una persona a ver la enfermedad del pecado antes de ofrecerle la cura del Evangelio. Tal vez afirmas ser cristiano y empiezas a dudar del motivo de tu salvación. La Biblia dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe y si no estás seguro, haz firme tu vocación y relación. Ve a un lugar tranquilo, confiesa tus pecados a Dios, abre la Biblia en Salmo 51 y que sea tu propia oración de arrepentimiento. En nuestra primera lección, hablamos de la tremenda responsabilidad moral que tenemos cada uno como cristianos de buscar y salvar a los perdidos. Somos como un buen bombero que no puede permitir volverse perezoso o desinteresado, ni fingir que no se da cuenta que la gente está en peligro. Sabemos que 150,000 personas mueren cada 24 horas, la mayor parte sin Cristo, enfrentándose al infierno. Y miramos la maravillosa clave dada por Dios, los 10 mandamientos, la ley de Dios, que trae el conocimiento del pecado, abre la puerta del corazón humano y le muestra a uno que ha pecado contra Dios y que necesita un Salvador. Ahora, ¿puedes decirme la razón número 1 del por qué la mayoría de los cristianos no comparten su fe? Es una palabra asquerosa, no me gusta decirla. ¿Sabes cuál es? El temor.
Tal vez eres como nosotros. Tienes una lucha con el temor y aún ahora piensas dentro de ti: ¿cómo es que me comprometí a hacer este curso? ¿A qué le tememos? ¿Tenemos miedo de no agradarle a alguien, un sentido de rechazo? ¿Tememos no tener las palabras precisas para contestarle a alguien y sentirnos tontos? Escucha, si hay alguien que entiende lo que es desear que la gente te quiera, ese soy yo. Digo, de eso me gano la vida. Mi carrera y mi medio de vida como actor dependen de que la gente me quiera. Pero como cristiano, yo sé que tengo un llamado más alto, que es agradarle a Dios, por medio de hablar la verdad en amor. Sé que en ocasiones eso significa que le desagradaré a los hombres y a las mujeres, y a veces no me querrán por esa razón. Yo lucho con el temor casi siempre que voy a testificarle a alguien. En serio, cada vez que me acerco para hablarle a una anciana, de repente en mi mente miro a un Goliat gigante que quiere hacerme pedazos y dar mi carne a las aves. Y el problema es que tengo una imaginación muy activa. Pero he aprendido que hay principios que podemos usar para tratar esos temores. Y eso es lo que vamos a ver en este episodio. Bien, empecemos por mirar algo muy interesante acerca de estos temores. ¿Cuántos aquí presentes quisieran intentar el paracaidismo? Ahora, por favor, levanten sus manos en lo alto para que los demás puedan verlos. Bueno, es un experimento muy interesante, así que por favor háganlo, alcen sus manos si quisieran intentar el paracaidismo. Bien, ahora, ¿cuántos quisieran intentar un salto de bungee? ¿O cuántos ya lo han hecho y les encanta? Levanten sus manos, vamos, levántenlas. Ok, ahora, ¿a cuántos de ustedes les gustan las montañas rusas? Manos arriba, dejen que los veamos y miren alrededor. Vean quién tiene su mano levantada. Ahora, ¿qué es lo que nos gusta de estas cosas? Es el amor a ese sentido de temor, es la adrenalina. Una chica en nuestra iglesia practicaba el paracaidismo y cuando su paracaídas se enredó terminó muerta a los 17 años. Otra chica en California saltó con un instructor y cuando se enredó su paracaídas, sus amigos le oyeron gritar cuando sus cuerpos golpearon el suelo, haciéndolo estremecer a 100 yardas. En la televisión vi a un hombre intentar un salto de bungee. Su bungee se rompió. Pasaron otro en el cual el bungee dio vuelta y se enganchó en su cuello. En los últimos años, más de 50 personas han muerto en los Estados Unidos en montañas rusas. ¿No es extraño? Estamos preparados para poner nuestras vidas en juego por amor al temor. Sin embargo, estamos temerosos, a punto de parálisis, cuando se trata de compartir nuestra fe. Cuando se trata de decirle a una persona cómo hallar la vida eterna. Es una locura. ¿Qué pasa aquí? Bueno, la Biblia nos dice que hay diferentes clases de temor. Hay un temor que conlleva el tormento y ese temor no viene de Dios. Es demoníaco. Y ese es el tipo de temor con el cual tú y yo lucharemos cada vez que compartamos nuestra fe. ¿Recuerdas que en el libro de los Hechos el apóstol Pablo recogía ramas secas para hacer una hoguera? Y cuando lo hacía, la Biblia dice que una víbora se le prendió en la mano. Las Escrituras dicen que Pablo se sacudió arrojando el animal al fuego. Y eso es lo que tenemos que hacer con el miedo. Cuando esa víbora se prende de nuestra mano evangelística, debemos sacudírnosla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo sacudimos al animal del miedo de nuestra mano? Pues el modo principal de deshacernos del temor es a través de la compasión. En otras palabras, aprende a preocuparte más por la otra persona de lo que te preocupas por ti. Piénsalo. ¿Cuál sería el peor de los casos para ti? Cuando comparto con alguien, tal vez me diga: lárgate, enano tonto y bigotón. Y tengo un sentido de rechazo. Pero ¿cuál es el peor de los casos para ellos? Pues van a pasar la eternidad en el lago de fuego. Así que lo que debemos hacer es desarrollar un sentido de compasión para que cuando nos acerquemos a alguien, nos olvidemos de nosotros y pensemos en ellos. El segundo principio para vencer al temor es dejar que tu temor se convierta en tu fuerza. Deja que tus temores trabajen para ti. Escucha este relato. 2 ranas se caen en un tazón de crema y se atascan. Una de las ranas dice: oh, mírame, estoy atascada en esta crema y no puedo salir. Creo que solo me dejaré hundir y morir. La otra rana dice: no voy a morir en un tazón de crema. Así que comenzó a dar patadas con sus patitas, a chapotear y batió con sus aletitas. ¿Y sabes qué pasó? La crema se espesó al grado que se convirtió en mantequilla y saltó hacia afuera. Me encanta esta rana. Tú y yo tenemos que aprender a patear al temor.
luchar contra él y al fin llegar a ser una plataforma de la cual podemos saltar. Esto es el porqué. Nuestros temores tienden a hacernos orar. Cuando testifico, pienso dentro de mí mismo: oh Señor, estoy tan temeroso, por favor ayúdame. Entonces lo que sucede es que mi temor se convierte en mi poder porque me lleva a mis rodillas. Y Dios dijo: mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol Pablo dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Acoge tus temores, porque ellos te llevarán a tus rodillas. Y todo cristiano sabe que ahí es donde está nuestra fuerza. Sabes, para mí la parte más difícil al compartir mi fe siempre es el inicio, el mero principio. Es cuando quiero sacar el tema de Dios. ¿Cómo hago eso sin ofender a alguien o parecer un bicho raro? ¿Te has sentido así? Bien, ¿qué tal si yo te pudiera dar algo que te quitara todo el temor y la tensión a los primeros 60 segundos de sacar el tema? ¿Qué tal si rompiera el hielo y te abriera el camino para que compartas tu fe abierta y honestamente, y aún hacer reír a la persona y sonreír? Y si eres una persona muy tímida, hasta hablaría por ti. Pues lo tengo. Mira esto. ¿Te gustan las ilusiones ópticas? ¿Cuál te parece más largo, el de color rosa o azul? ¿Rosa o azul? ¿Estás seguro? La verdad es que son exactamente del mismo tamaño. Y esto se lo doy a las personas. Normalmente dicen: vaya, gracias, ¿no tienes más de estos? Y digo: sí, y les doy uno y digo: lean atrás porque vienen hechos muy interesantes acerca de los ojos. Además, tiene una presentación del Evangelio. Y me dicen gracias. Y otra de las cosas que me gusta dar para iniciar una conversación es este librito maravilloso. Y le digo a la gente que se ha hecho un estudio que deben leer detenidamente. Se titula Todo lo que el hombre ha aprendido acerca de la mujer. Y empiezan a leerlo. Efectivamente, al hojear las páginas, encuentran que no hay nada adentro. Y les digo que se aseguren de leer la contraportada porque tiene unos cuantos hechos interesantes acerca de Dios. Y a la gente les encantan estos. Y este es mi favorito. Sí. Es un billete de $1.000.000. No es falso porque no existe un billete de $1.000.000. Parece auténtico. Bueno, si existieran, se verían como este. En la parte trasera tiene una presentación del Evangelio. Inicia con la pregunta del $1.000.000. Y es fácil de distribuir porque a la gente le encanta el dinero y le fascina un billete de $1.000.000. Le digo: disculpa, hiciste un buen trabajo. Quédate con el cambio. A todos les gusta quedarse con el cambio. Estos siempre los llevo en mi cartera. Cuando aprendas a usar un rompehielos para iniciar una conversación, no vas a tener miedo. No vas a entrar en discusiones porque vas a dirigirte a la conciencia. Y vamos a enseñarte cómo hacer eso en este episodio que se llama La Conciencia. ¿Siempre escuchas a tu conciencia? No. No lo hago. Pero casi siempre está en lo correcto. Permíteme preguntarte esto. ¿Generalmente te gusta oír a tu conciencia? ¿Generalmente? Generalmente. Pues creo que está soldada, tan pegada a mí, que es parte de mí. Y no discrimino si me agrada o no me agrada, sino si la escucho o no la escucho. Porque yo creo que porque habla todo el tiempo. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo definirías la conciencia humana? La conciencia humana. La conciencia es... la definiría como esa campana persistente que no te permite olvidar si haces el bien o el mal. ¿Has hecho caso a tu conciencia últimamente? Oh, sí. Estaba escuchándola ahorita antes de que te acercaras. Así es como el diccionario define la conciencia. Conciencia es la capacidad humana de discernir entre el bien y el mal, a partir de la cual se pueden juzgar los comportamientos, especialmente en lo que concierne a uno mismo. Así que, en lenguaje coloquial, es decir que la conciencia es lo que nos ayuda a saber la diferencia entre el bien y el mal, especialmente en términos de las cosas que estamos haciendo nosotros mismos. Se ha descrito como el juez imparcial en el tribunal de la mente, o en otras palabras, es el testigo que se levantará sin tomar partido, pero siempre hablará la verdad. Como cristianos frecuentemente subestimamos la conciencia. Es tan poderosa que puede conducir a beber o incluso al suicidio. Lo increíble es que Dios ha dado una conciencia a todo ser humano.
La Biblia dice, Dios ha dado luz a todo hombre y es cierto, puedes ver las tribus en lo más profundo de África o Sudamérica. Gente con huesos atravesando su nariz y placas en sus labios y tienen conciencia. La obra del Señor escrita en sus corazones. Ellos saben que es malo mentir y robar y cometer adulterio. La palabra conciencia significa con conocimiento. Conciencia, así que cada vez que mentimos, robamos, codiciamos, fornicamos o blasfemamos, lo hacemos sabiendo que hacemos mal. Una vez prendí la televisión para oír a un chef decir que iba a cauterizar un trozo de carne. Tal vez me tendió una trampa, porque la Biblia habla de tener cauterizada la conciencia como una plancha caliente. Así que miré lo que iba a hacer. Tomó la carne, la puso en un plato caliente, la dejó por un momento y luego la volteó y dijo, ¿ven esto? Está cauterizada por fuera. Pero miren, tomó un cuchillo filoso y cortó la carne y dijo, miren, está blandita y tierna por dentro. Tal vez conoces a quienes están endurecidos por fuera. Dicen no estar de acuerdo con los estándares de Dios, del bien y del mal, pero toma el filo de la ley de Dios y corta profundamente en su conciencia y verás que están blanditos y tiernos por dentro. En lo profundo de su corazón disciernen entre el bien y el mal. Entonces la pregunta es, ¿cómo hablar a la conciencia de la persona? ¿Cómo usar la conciencia para alcanzar a los perdidos? Piensa en esto. Si yo te dijera algo como, escucha a la voz de tu conciencia. Recuerda, Dios ha visto todo lo que has hecho. Ahora escucha lo que dice tu conciencia. Eso es algo muy poderoso. Otro modo en el que podemos hablar a la conciencia es hacer lo que hizo Jesús. Llevar a la persona a través de los mandamientos. Yo lo creo. O sea, ¿tu conciencia es algo bueno? Yo diría que sí. ¿Tú qué dices? Pues creo que todas las personas tenemos como un diablo y un ángel sentados sobre el hombro. Sabes del bien y el mal y puedes discernir entre los dos. Tienes tentaciones, pero sí, creo que tu conciencia te ayuda a decidir si hacer algo es lo correcto. Cierto, o no. Cierto. ¿Han oído ustedes de los 10 mandamientos? Sí. Bien, así que ambos dijeron que son personas buenas. Sí. Entonces veamos algunos de los mandamientos. Okay. Sí. ¿De veras? Sí. ¿Tú has mentido? Sí. Bien, entonces, ¿qué eres? Creo que, pues, técnicamente no serías una buena sean más persona. específicos que eso. Si yo dijera una mentira, ¿cómo me llamarían? Mentiroso. ¿Alguna vez? No, nunca. ¿Es posible que lo hayas hecho? Bueno, posiblemente sí, tú? pero... Yo sí lo he hecho. ¿Lo has hecho? Sí. Está bien. El 7º mandamiento. Cristo dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Has hecho eso? ¿Alguna vez has mirado a una persona con codicia o lujuria? Sí, lo he hecho. Creo Todos que lo lo han hace hecho, la ¿no? Piensen mayoría. en esto. Ustedes dos, por admisión propia, son mentirosos, ladrones y adúlteros de corazón. Y esos son solamente 3 de los 10 mandamientos. Si Dios les juzgara a ambos por el estándar de los 10 mandamientos, ¿creen que serían inocentes o culpables? Sean honestos y piensen en esto. Hagan caso a su lo conciencia. sé. uno de los mandamientos y es Pues obvio la que lo Biblia hemos dice, hecho. cualquiera que guardare toda la ley moral de Dios, los mandamientos, pero ofendiera en un solo punto, se hace culpable de todos. Así como si estuvieran colgados de una cadena de eslabones y Sí. se rompe uno. Todo se acabó, rompe. ¿verdad? Así que, ¿serían inocentes o culpables? Culpable. Culpable, yo también lo sería. ¿Y tú? Diría culpable, pero yo diría que si solo haces el mal, probablemente un 1% del tiempo y el resto te portas bien. Está bien. Yo diría Tal vez la severidad No, con la es que un hayas buen pecado. punto, pero piensen en ello así. ¿Han estado alguna vez en un tribunal? Sí, he estado. Sí. Bien. Una- Se está descubriendo. Si estuvieras en la corte y digamos que eres culpable de algún crimen, como traficar con Sí. drogas, Sí. y el juez dice, ¿qué dices en tu defensa? ¿Cómo te llamas? Tania. Tania se pone de pie y dice, bueno juez, solo quisiera decir que la mayor parte del tiempo en realidad soy buena, pero solo me equivoqué esta única vez y vendí esa cocaína. Y espero que solo me deje ir porque en realidad soy buena la mayor parte del tiempo. El juez diría, pues todo ese argumento es irrelevante al caso y al motivo por el que estás aquí, ¿verdad? Serías culpable. Es cierto. Dios ve tus pensamientos, te ha dado una conciencia para discernir entre el bien y el mal. ¿Serías culpable de quebrantar su ley? ¿A pesar de eso crees que irías al cielo?
Creo que he aprendido de las cosas que he hecho mal y he hecho mucho bien para compensar por aquellas cosas. Así que crees que irías al cielo. sí. ¿Y qué tal tú? Bueno, esperaría ir al cielo, solo que no sé. ¿Crees que Dios debe permitir que los asesinos se queden impunes? Por ejemplo, digamos que alguien asesinara a tu mamá. Sí. Y nunca fue traído a la justicia. ¿Debe Dios dejar que esa persona quede impune? No, creo que debe ser traído a la justicia. Y es probable que Bueno, tenga sentido para él asegurarse que la gente sea traída a la justicia. Bien, esto es lo que la Biblia dice. Dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego. Sí. Todos los ladrones, adúlteros, blasfemos, no entrarán al reino de los cielos porque han pecado contra un Dios santo. Y Dios va a castigar el pecado donde quiera que se encuentre porque Él es perfecto y puro. Tenemos una conciencia y he violado algunos puntos, sería culpable, y distinguimos entre el bien y el mal. Entonces, dice la Biblia, el problema más grande que tenemos no es solo morir, sino morir sin el perdón de Dios. Y necesitamos su perdón, y por eso Él nos dio los 10 mandamientos, como un espejo para mostrarnos, ¡oh cielos! Algo parecido a la mirada que tuvieron en sus caras cuando descubrieron que quebrantaron ese y el otro y que estuvieron en la corte, pero espero que Él me deje libre. Bien, les diré cómo ser puestos en libertad. La Biblia dice que Dios ha preparado el camino para que sean perdonados. ¿Tienen alguna idea de cuál es? ¿Arrepentirse? Bien. Sí, la confesión. La confesión. Arrepentirse es lo mismo. Sí, es parte de ello. Si le dijeras a un juez, soy culpable, en verdad cometí el crimen, él no te va a dejar ir. Diría, lo debes pagar. Cierto. ¿Sabes? Esto es lo que Dios... Velo así. Estás en la corte, eres culpable del crimen, no puedes pagar tu multa porque es demasiado alta. De repente una persona entra y se acerca al juez y le entrega un cheque y paga tu multa. Luego eres puesto en libertad porque tu multa ha sido pagada, ¿de acuerdo? Eso es lo que la Biblia dice que Dios hizo por nosotros. Hace 2000 años Jesucristo murió en la cruz para tomar tu castigo. Que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, sufrió y murió en la cruz y tomó tu castigo en tu lugar. Así es que infringimos la ley y Jesucristo pagó nuestra multa y podemos ser puestos en libertad porque Él murió por nosotros. Y luego, si nos arrepentimos, como decías, dando la espalda a nuestro pecado de una vez por todas y ponemos nuestra fe en Cristo, lo cual no significa solo creer, sino confiar en Él de la misma manera en que alguien que va a saltar de un avión confiaría en su paracaídas. No le sirve de nada solamente creer en ello, sino confiar en Él. Entonces, Dios perdonará su pecado de una vez para siempre, y Él les concederá el don de la vida eterna. Así que esa es la solución más grande al problema más grande, que somos culpables, necesitamos el perdón de Dios, y Él nos lo ofrece como un regalo si nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesucristo. Si murieran esta noche sabiendo lo que saben de su pecado y viéndose en el espejo de los mandamientos, ¿creen que quizá necesitan tener una conversación con Dios antes de dormirse hoy para cerciorarse que su corazón esté bien con Él? Sin duda. Lo trágico acerca de los métodos del evangelismo moderno, y cuando digo evangelismo moderno puede parecer una frase extraña para muchas personas, pero lo que queremos decir es la forma en que hoy se presenta el evangelio en muchas de nuestras iglesias, que es radicalmente diferente a la manera en que ha sido presentado los últimos 2000 años. Como Jesús lo presentó, como Pablo lo hizo, como los grandes predicadores como Charles Spurgeon, Whitefield y Wesley, hombres con ministerios poderosos. Y lo que el evangelismo moderno ha hecho es que ha decidido evitar dirigirse a la conciencia porque no quiere hacer sentir culpable a la persona, no quiere ofenderla, así que a las personas les decimos cosas que apelan a su deseo de felicidad, en vez de mostrarles su pecado y dejar que su conciencia culpable los lleve a un Dios misericordioso. Usamos frases como todos han pecado, lo cual es totalmente cierto y está escrito, pero ¿puedes imaginar si mi hijo me desobedeciera deliberadamente y que mi reacción fuera sentarlo y decirle, hijo, todos los niños desobedecen a su padre? Pues en realidad eso no le ayudaría a ver la seriedad de su transgresión, sino que la difundiría, lo vería como un problema general de todos los niños, no como algo propio. Y lo que hicieron el profeta Natán, Jesús y también Pablo es que personalizaron el pecado dirigiéndose a la conciencia de la persona. Y nosotros también podemos hacer eso, introduciendo los mandamientos y la esencia del estándar moral de Dios para mostrarle a una persona que está en problemas. El día del juicio ante un Dios santo.